¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos en esta tarde hermosa, este nuevo día hermoso? Una tarde calurosa todavía, no se quiere ir el calorcito. Es una tarde agradable, hay que darle gracias a Dios en todo momento. Es hermoso este día, pues nuevamente es una oportunidad más que nos regala nuestro Padre Celestial. Nos hace este gran regalo para ponernos a cuentas con Él día con día. Él que es el divino creador de todo cuanto hay debajo de este gran domo, debajo de este gran dosel que cubre esta hermosa y vasta extensión de este reino plano. Esta es una entrega más, una producción más de Corban Radio, quien te invita a quedarte con nosotros agradeciendo tu fina sintonía aquí por tu Radio Bendición en el 103.3 FM. Puedes sintonizarnos también ahí en Facebook en La Voz de los Milagros, donde la palabra voz está escrita con la letra S para diferenciarla de otras páginas similares. Y posteriormente en una repetición en Corban Radio. Regálanos un me gusta y comparte nuestras publicaciones. Esto para ayudar a otras personas a que escuchen, para que podamos llegar a más personas. Es un favor que te pido en este momento. Asimismo, en este momento mando un saludo para Dorita Escobar, que nos sintoniza a través de Facebook, allá desde Guatemala. A nuestra hermana Nancy Sánchez, desde Norwalk, California. A la comunidad cristiana Vista del Valle, allá en Valle Redondo. Y a nuestra hermana Heréndira García, desde Mexicali. A todos también, a todos aquellos quienes nos estén sintonizando en este momento en vivo o posteriormente en nuestras páginas de Facebook. Para todos ustedes, mis oraciones y un fuerte abrazo a la distancia, y que Dios continúe bendiciendo sus vidas. A ti y a todos se los agradece el que habla tras el micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, quien en este momento, luego de saludarte, te dice: aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. Como sabes, amigo, amiga, este programa nace en el corazón de Dios. Y nosotros los que estamos aquí en esta estación de radio lo realizamos con mucho amor y con mucha pasión, porque sabemos que es pro las familias y corazones de Tijuana. Asimismo, de todos aquellos que nos sintonizan a lo largo y ancho de la carretera informática del Internet. Nuestro propósito es promover y realzar los valores de las familias, de la sociedad, donde quiera que estemos. La Biblia nos dice, amigos, en el libro de Marcos, capítulo 7, nos dice que Corban significa ofrenda a Dios, de manera que este es nuestro Corban radial, esta es nuestra ofrenda a Dios. Súmate a nosotros y juntos realcemos los valores a través de la palabra de Dios. Súmate a nosotros compartiendo, dándole un me gusta ahí en nuestras páginas de Facebook. Con lo hasta aquí hablado en programas anteriores, en entregas anteriores, con lo aquí escuchado de parte tuya, de nuestro Ruach HaKodesh, que es nuestro Emmanuel, que es nuestro Dios, que es el Espíritu Santo entre nosotros. Él es Dios entre la humanidad. Emmanuel es nuestro Dios aquí entre los seres humanos. De esto debemos estar plenamente convencidos. También debemos estar plenamente convencidos de que debemos estar cubiertos, porque en Cristo esta es la promesa. Estamos cubiertos con su gracia. El único Dios, el Todopoderoso, nos rodea de su gracia, nos da su protección. La Biblia nos dice en el Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Toda crisis en nuestra vida, amigo, amiga, hermanos en Cristo, toda crisis en nuestras vidas, como individuos, o como familia, o como sociedad, como nación, como grupo, como iglesia en Cristo, siempre va a sacar dos cosas de nosotros. Toda crisis, todo obstáculo, todo momento difícil, siempre será para crecer. Siempre va a descubrir dos grandes realidades en nuestras vidas, en nuestro ser: lo mejor o lo peor. Estas dos cosas. Si no te sabes sobreponer a cualquier circunstancia adversa, sacarás lo peor de ti y podrás enfrentarte a lo peor de tu vida. Pero si sabes sacar lo mejor, si sabes aprender de la prueba, porque
desde la primaria. Toda prueba con la que nos enfrentábamos en la escuela era para reafirmar, para reforzar lo aprendido. De manera que toda prueba que estemos enfrentando hoy en día es para evitar nuestra enanez espiritual. Tenemos que evitar ser enanos espirituales. Toda crisis en nuestra vida, independientemente como la enfrentemos, ya sea como individuos, como familias, como sociedad, como congregación en la iglesia, eso puede sacar dos aspectos de nuestras vidas. Siempre va a descubrir estas grandes realidades, lo mejor o lo peor, y sale para mostrar qué es lo que abunda en nuestro corazón. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? Yo te recuerdo algo, amigo, amiga. Cuando la palabra de Dios en ciertos aspectos nos habla acerca de nuestro corazón, no se refiere a este músculo, a este órgano que tenemos interno, que bombea la sangre, que la irriga por todas partes, que lleva la sangre y la oxigenación a todo nuestro interior, sino que en la palabra de Dios, la palabra corazón se refiere a nuestro intelecto, a nuestra capacidad de pensar, de meditar. Dice la palabra de Dios que nuestra alma son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. En esto coincide la ciencia moderna, la psicología actual. Tú y yo, amigo, amiga, tenemos que aprender a modificar nuestros comportamientos. Nuestro hermano Pablo nos decía que somos transformados mediante la renovación de nuestro intelecto. Así es de que tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar. Siempre del lado negativo, borrarla, hacerla a un lado y siempre estar pensando, actuando, viviendo del lado positivo con el que nos enfrentamos a toda nuestra realidad. Toda adversidad siempre sacará lo mejor o lo peor de nosotros. Sale para mostrar lo que haya aquí en nuestro corazón. Amigo, amiga, no hay crisis en la que no ocurra esto que te estoy platicando. Ya sea una enfermedad, un problema familiar, un problema moral, con tus padres, con tus hijos, con tu pareja, sin importar la crisis, esa crisis siempre va a sacar una de estas dos situaciones, uno de estos dos aspectos. Pero la Biblia que es nuestra luz en nuestro camino, la lámpara a nuestros pies, nos dice que hará algo. Su palabra dice que pondrá abrigo para que nos resguarde, nos cubra, nos proteja. La palabra abrigo nos recuerda precisamente que es Dios quien desde tiempos de Adán y Eva cubrió a la humanidad y les resguardó incluso a pesar de su pecado. Entonces, en el Salmo 91, la palabra de Dios nos dice que hará este abrigo y lo pondrá sobre nosotros. Usamos nosotros un abrigo cuando hace frío. En las noches heladas, usamos ese abrigo. En las noches muy oscuras, usamos ese abrigo. Cuando llega el frío en nuestras vidas, cuando el producto de esas crisis llega hasta nosotros, nosotros solemos buscar su abrigo, solemos buscar su cobijo, su refugio. Y esto es un instinto natural en el ser humano. Pregunta: ¿te interpones a los obstáculos? ¿Crees que habitas al abrigo del Altísimo? ¿A dónde vas a buscar abrigo? ¿Bajo el cobijo de quién te encuentras actualmente? El abrigo se reconoce por su textura, por el material del que está hecho. Puede ser nylon, telas modernas, acrílico, o las tradicionales, algodón, lana. En medio de toda situación, en medio de toda adversidad, es de suma importancia saber que yo estoy cubierto. Pero ¿con qué me estoy cubriendo? Muchos se abrigan en la apariencia. El abrigo de la apariencia pesa mucho.
pero no quita el frío. Es frívola. Siempre observarás algún costo, algún precio. El precio es muy caro por la simple apariencia de imitar un buen componente, tal vez algodón o lana. Pero resulta que es pura fibra sintética. No produce abrigo, no produce cobijo, no produce calor. Un abrigo pésimo. Otro abrigo pésimo es el que nos dice es bueno, que es bonito, que es barato. Dijeran por ahí que tiene las 3 Bs. Bueno, bonito, barato. Pero pronto se descose, se pone viejo, pesa y no calienta, no abriga, se ensucia pronto y es difícil de quitar las manchas. Luego, hasta el abrigo de esta imitación, que sale muy caro, pero al lavarse ese abrigo siempre pesa bastante, se encoge, se destiñe y resulta que no tenemos cualquier abrigo. Tú y yo, si venimos en busca del Señor, andamos al abrigo del Altísimo. Hasta aquí, amigo, amiga, acompáñame con una pequeña reflexión, un diálogo con nuestro Señor, un diálogo de gratitud hacia nuestro Padre Celestial. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, ese hermoso ser en quien hemos decidido confiar, en quien ponemos toda la capacidad que tenemos, espiritualmente hablando, Señor, toda nuestra fe puesta en el autor, en el consumador de lo que nosotros podemos llamar salvación y fe y salvación. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te pedimos, Padre, que llegues al abrigo en este momento, Padre, de toda aquella persona, Señor, que está necesitando de ti, Padre, que anda en busca de un abrigo, del cobijo, Padre, del abrigo de tus alas, Padre hermoso. Venimos hasta ti, Señor, en este momento, en esta oración, Padre, para que sin importar la angustia, la prueba o la tribulación que se encuentren viviendo, Padre, allí en casa, en el automóvil, en la oficina, Padre, donde quiera que estén escuchando estas ondas radiales, Padre, te pedimos, Señor, que llegues al pronto auxilio de ese hermoso ser que tú has creado, Padre, que es tu hija, que es tu hijo, que está en este momento atribulado, Padre. Yo desde aquí, Señor, te pido, Padre, que mandes ángeles guardianes, Señor, que acampen alrededor de ellos, Padre, y que lleven el mensaje de sanación, de salvación, sobre todo de vida eterna, Padre, a través de estas ondas radiales. Te damos gracias, Padre, por las aperturas de los medios de comunicación a compartir tu palabra, mi Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por esta estación de radio. Amigo, amiga, tú y yo, juntos desde tu casa y desde este momento en esta cabina, juntos démosle gracias a Dios y pidámosle que siga abriendo puertas y fortaleciendo esta estación de radio, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Así es, amigos, después de darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por lo que damos y también por lo que recibimos, hay que darle gracias al Señor porque estamos siempre a su sombra, al abrigo del Altísimo. Esta palabra usada aquí en el original hebreo significa un lugar que te esconde, un lugar que te protege, un lugar el cual es un refugio. No hay un minuto del día en el que te encuentres fuera de él. El abrigo del Altísimo siempre te dará a ti su cobijo. Tú estarás siempre bajo su sombra. Dice el Salmo 91 que el que abriga, el que se abriga, el que se recoge, el que se refugia en el Señor, recibirá ese abrigo, el abrigo del Altísimo. Y aparte dice que te libra de la peste. Es
algo templado, un calor de padre que no deja que le entre frío a sus hijos. El frío de la crisis no te hará padecer. Que da amparo, que quita el temor a la oscuridad, elimina el peligro de nuestras mentes, da confianza, no deja que entren plagas, no permite que llegue el desastre ni el terror nocturno. Amigo, amiga, yo quiero invitarte en este momento que en tu mente viajes al pasado. No sé qué edad tengas, la edad que sea, pero recuerda tu infancia. Recuerda tal vez ese lugar en tu casa. Tal vez se acababa de ir la luz y algo de temor te llenó, te invadió, pero inmediatamente sentiste el abrazo protector de tu padre o de tu madre. Detrás de esa cobertura, de ese amor de padre o de madre, recuerdas, te sentiste tranquila, te sentiste tranquilo, llenos de paz. El temor desaparece porque hay confianza en los padres. Hay confianza en que ellos te resguardan, te cuidan, te protegen. Porque sabes perfectamente, a esa edad sabías perfectamente que tus padres no te iban a desamparar ante cualquier acechanza, ante cualquier circunstancia que te estuviese acorralando. Sabías que tus padres no te iban a dejar. Entonces, en tu corazón se generaba confianza. ¿Sabes? Hoy en día hay un terror nocturno en el ser humano. No propiamente a la oscuridad de la noche, sino que es un terror nocturno, porque como humanidad estamos viviendo en la noche. Como humanidad estamos viviendo en la oscuridad, cuando la noche está más plena. Pero recuerda que siempre cuando la noche se ve más oscura es porque ya se acerca el amanecer. Así es de que si buscas al Padre, Él no permitirá que llegue el desastre del terror nocturno de nuestra actualidad a tu vida. El Señor no permitirá que te toque la pestilencia ni la mortandad. Cuando estamos al abrigo del Altísimo, esa fe, al creer que está allí, nos dice que no podemos temer mal alguno, porque ningún mal podrá llegar a tocarnos. Porque si en el pasado, en nuestra infancia, confiábamos en nuestros padres, que son seres humanos igual que nosotros, hoy en la actualidad estamos confiando en nuestro Padre Celestial, el cual es omnipotente, es el único que puede protegernos contra todo mal. Cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo, esa fe, al creer que Dios está allí para cuidarnos, para protegernos, esa fe nos dice, no hay nada de qué temer. Completamente convencidos. Por ejemplo, Nahum 1:7 nos dice que después de que nosotros confiamos en que estaremos al abrigo del Altísimo, Nahum nos recuerda que tenemos que estar plenamente convencidos. Nos dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Es hermoso, amigo, amiga, reconocer que nuestro Padre Celestial siempre estará cuidándonos, que siempre estará vigilando el comportamiento nuestro, no solo nuestro comportamiento, sino que también estará vigilando a quienes nos acechan. El abrigo, independientemente que sea caro o barato, siempre producirá cobijo y resguardo.
Pero tú y yo, como hijos de Dios, tendremos que estar siempre atentos para saber cuál es el cobijo que estamos recibiendo. Porque recuerda que siempre el mejor cobijo que podemos tener como seres humanos, obviamente, es el de nuestro Padre Celestial. Pero si tú y yo tenemos la costumbre, aquí en nuestras tierras, aquí en nuestras vidas, en nuestra actualidad, si tenemos la costumbre de congregarnos, tendremos la certeza de que allí en nuestra congregación estaremos recibiendo cobertura. Es importante, como hijos de Dios, recibir una sana cobertura. La cobertura, amigo, amiga, hermanos en Cristo, podemos tenerla de parte de nuestros pastores en nuestras iglesias, donde nos congregamos. Tal vez tú no te das cuenta, pero siempre, al estar congregándote en algún lugar, siempre habrá al menos una o dos personas orando por ti, vigilando tu sano crecimiento espiritual. Es hermoso congregarse, pero también aquí es importante darnos cuenta de cuál abrigo, de qué tipo de cobijo estamos recibiendo. Recuerda que debes buscar siempre un lugar donde se predique la sana doctrina, un lugar donde no se predique, por ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad, y que todo lo que se haga en ese lugar en el que te vas a congregar se haga siempre bajo la luz de las Escrituras. Porque luego resulta que ese abrigo bonito y que es barato, pronto se descose, se pone viejo, se ensucia, se mancha. Y luego, este abrigo suele ser de imitación. Es importante que, como hijos de Dios, aprendamos a sopesar toda escritura que se nos da, toda predicación que se nos da, que la pasemos a la luz de las Escrituras. La palabra de Dios habla de su pueblo y dice que su pueblo perece porque le falta conocimiento. Hoy en día tú y yo, amigo, amiga, si buscamos de Dios, si aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, pasamos a ser adoptivos, pasamos a ser hijos de Dios, juntamente con Cristo Jesús. Y ciertamente, al hacerlo, coherederos, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que obtengamos madurez espiritual, que aprendamos a no fijarnos en el hombre, sino en Dios, a fijarnos que en donde nos estamos congregando, aparte de que se predique la sana doctrina, le den libertad al Espíritu Santo. Porque hoy en día hay muchos lugares que arrastran vientos de doctrinas erróneos y la gente sigue esos lugares porque no adquieren conocimiento bíblico. Sí, esos lugares muchas veces son bonitos, lujosos, grandes, enormes. Entonces, el abrigo que estás teniendo es bonito. Y decimos que puede ser barato porque no te forza a entrar por el camino angosto. Pero pronto, ese abrigo se descoce y se pone viejo. Si tú aprendes a discernir espiritualmente, te darás cuenta de lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y empezarás a observar ese abrigo sucio, manchado. La Biblia te dice a ti, amigo, amiga, sal de ese lugar. Porque estos son abrigos de imitación. Y sale caro. Hace rato te decía que sale caro porque la que está en juego es tu alma. Y recuerda que nuestra salvación es personal.
La salvación no la puedo adquirir siendo seguidor de un ser humano, de un hombre, o congregándome en tal congregación. La salvación la tengo que adquirir siempre pensando en hacer lo correcto ante los ojos de Dios, para mi persona. Yo te puedo decir en este momento, amigo, amiga, diferencia, sopesa, escoge, porque si no lo haces, el abrigo se encoge, se destiñe y resulta que ya no habrá la cobertura, no tendrás el abrigo. Pero si buscas realmente el abrigo del Señor Todopoderoso, sabrás identificar a cualquier impostor. Esa palabra que se usa allí en el hebreo, que significa escondite, refugio. Esta palabra describe lo que para ellos era un escondite, un refugio, una cueva en las montañas, un lugar que servía para resguardarse no solo del clima, de la intemperie, de las lluvias, del calor, etcétera, del frío, sino que también servía para esconderse de los enemigos, tal como hizo David al esconderse de Saúl. ¿Recuerdas que hemos estado hablando de estos dos personajes? Donde Saúl, que tenía el favor de Dios a su favor, y que constantemente el Señor le dio oportunidades para arrepentirse, este no lo hizo. Sin en cambio se fue en contra de otro ungido de Dios, por celos, por codicia, por maldad, etc. David sale huyendo porque no deseaba tocar a un siervo de Dios, porque David sabía, reconocía que Saúl también había sido ungido. Así que David, para no hacerle daño, se esconde cueva tras cueva. Y David tuvo la oportunidad de defenderse y cobrar la vida de Saúl, pero David no pretendió hacerlo porque sabía que lo que Dios levanta, el hombre no puede tirar hasta que es el mismo Señor quien entra en la acción. Y esto derivado de que después de tantas oportunidades, Saúl no quiso entender. Entonces, de este refugio nos está hablando la palabra de Dios. Un escondite, un refugio que evitará ser tocados por la noche actual en la que estamos viviendo como humanidad. Y la esperanza nuestra es que pronto vendrá el amanecer. Pronto vendrá en nuestro rescate el Altísimo, el Eterno. Y nuestro refugio espiritual de hoy será entonces nuestro refugio literal. Fuera de Él no hay abrigo. El abrigo del Altísimo siempre te pondrá a ti bajo su sombra. Y dice el Salmo 91 que este abrigo del Altísimo nos va a librar, amigo, amiga, te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Es un cobijo tibio, fraterno, de padre. No dejará que te tome el frío. Así como una madre, como un padre, cobija y envuelve a su pequeño en las inclemencias del frío, así seremos cubiertos, cobijados por nuestro Padre Celestial. Entre el frío de la crisis, Él nos dará amparo. Ante la oscuridad de esta noche, lo que hará en nosotros nuestro Padre
es que quitará el temor a la oscuridad. Quitará, eliminará el peligro. No dejará que nos toquen plagas. No permitirá que nos alcance la destrucción del desastre, el terror nocturno. No permitirá que nos toque pestilencia ni mortandad espiritual. Cuando tú y yo estamos al abrigo del Altísimo. Esa es la fe, al creer que Dios está allí, está aquí junto a ti, está aquí junto a mí, está allí junto a ti en este momento de dificultad, en este momento tal vez de enfermedad, en este momento de frío. Estará junto a ti siempre. Tú lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus propios caminos. Arrepentirte de tus caminos que están lejos de los caminos del Señor. Y decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar por tus veredas, solamente por tu camino. Señor, tú me has dicho que frente a mí están dos caminos, uno amplio y espacioso y uno angosto y estrecho. Sabemos, Señor, por lo que nos dice tu palabra, que el camino amplio y espacioso nos conduce a un lugar donde pasaremos una eternidad sin ti, lo cual para nosotros será el peor de los infiernos. Señor, te pedimos que nos guíes por tu camino angosto, estrecho tal vez, pero que conduce nuestras almas hacia una eternidad junto a ti. Esto lo sabemos, Señor, y estamos plenamente convencidos de que esto es así. Así como el libro de Nahum 1:7 dice que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Sabemos, Padre, que tú nos conoces porque estamos confiando en ti. Sabemos que tú tomarás el control de nuestras vidas porque en este momento te lo estamos entregando. No queremos seguir adelante tomando las decisiones en nuestras vidas. No queremos caminar de aquí en adelante, Señor, sin que tú antes nos autorices. Si tomáramos la tarea de jerarquizar todas las expresiones que tenemos como pueblo de fe, no dudo en asegurar que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Que apenas que nosotros iniciamos nuestro camino, nuestro andar, nuestro recorrido en la fe, lo decimos insaciablemente cuando descubrimos el amor de Dios. Amigo, amiga, tú que estás iniciando a caminar, a andar en la fe, yo te puedo decir en este momento que si tú insistes insaciablemente en descubrir el amor de Dios, comiences primeramente por leer el libro de Juan, donde se describe el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero más importante que decirlo, es de vital importancia el saber ¿por qué lo decimos? ¿Por qué creemos? Porque justamente en el momento de la angustia, esas frases comienzan a desaparecer de nuestras bocas, de nuestro ser. Por esto el Señor te dice incansablemente en su palabra, a forma de recordatorio. Tenemos muchos versículos sobre lo fiel y justo que es nuestro Yeshua HaMashiach. En su infinita sabiduría, sabe lo débil que es una mente acosada por la angustia, por el temor, que tiene muchas características, pero lo más común es creer que está sola, creer que está solo y desamparado. La debilidad mayor del ser humano es creer que estamos solos y desamparados. Siempre vemos las dificultades mucho más grandes
de lo que son. Siempre vemos como seres humanos a nuestros problemas como enormes y gigantes. Y tenemos que tener en cuenta que el único gigante enorme y verdaderamente fiel para con su creación es nuestro Dios Todopoderoso. Ante toda adversidad, por más grande que sea, aunque la prueba que estés viviendo en este momento te pueda llevar a pensar que estás viviendo en Lodebar. Lodebar era un lugar donde recluían a todos los enfermos, a los minusválidos, a los que tenían lepra, a los que estaban lisiados. Era un lugar de silencio, era un lugar de olvido, era un lugar donde aparentemente hablas y aparentemente no te escucha Dios, ni tampoco ninguna persona. Es muy común que el ser humano, en los momentos de dificultades, le arrebate a Dios el control que puso en sus manos en el momento en el que le aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En momentos de angustia, de dificultad, de escasez, de enfermedad, de peligro, el ser humano arrebata el control de las manos de Dios y comienza a vivir su vida, porque aparentemente Dios no responde, porque aparentemente la petición del corazón no ha llegado. Y no sabemos esperar, el ser humano no sabe esperar, así que le arrebata el control de su vida a Dios y comienza a actuar deliberadamente, sin pensar en que sus actos sean o no aprobados por Dios. Lo más común es creer que estamos solos allí en Lodebar, como Mefiboset, realmente somos herederos al trono. Siempre vemos dificultades mucho más grandes de lo que son. Y la verdad es que nunca son tan fatales comparadas con la angustia que nuestro intelecto desarrolla. Es normal sentirse abatidos. Nos acordamos de todos nuestros pecados, de todo lo que hemos hecho y que le desagrada a Dios. Entonces viene la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y te recuerda que te amó cuando ya eras santo, pero que te amó desde antes de serlo. Te amó cuando estabas en pecado, te valoró en esa condición de pecado y te llamó al arrepentimiento. Así como podemos verlo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos en la angustia, sentíamos que ya no íbamos a aprender más, que ya no podíamos aprender nada. Le dábamos vueltas y vueltas a la angustia, a la prueba, y no entendíamos el porqué de la prueba. Aprender es lo último que debemos de dejar de hacer. Sentimos que ya no vamos a aprender nada por ser pecadores, que ya no vale la pena el asistir a la congregación y al leer la palabra tal vez estés sintiendo pena con Dios, o tal vez te estés sintiendo hipócrita, tal vez sientas que nadie tiene tiempo para ti. Sabes que te estás congregando en un lugar y sabes que en ese lugar hay un pastor, el cual está obligado a escucharte, a orar por ti y a bendecirte. Pero no recurres a él porque tal vez estás escuchando la voz del enemigo que te está diciendo: él es un hombre muy ocupado, esto es una mentira del diablo. Tu pastor siempre tendrá tiempo para ti. ¿Y qué tal de tu pastor, el pastor de pastores?
nuestro Señor Jesucristo. Él estará siempre atento ahí. Tal vez te da vergüenza acercarte. Aún te da vergüenza recurrir a la oración. Ha habido muchas personas que vienen conmigo y me dicen: pastor, ¿ya para qué me congrego? He caído. ¿Ya para qué busco al Señor en su palabra? ¿Ya para qué leo? No me siento bien orando, no quiero ser hipócrita, mejor me voy. Y cuando haya oportunidad, cuando ya esté en condiciones, regreso al Señor. Y lo que yo les contesto es lo que te comento en este momento. Cuando el ser humano ha caído, cuando el Hijo de Dios cae, es justo en ese momento cuando más debe congregarse, cuando menos debe de buscar la oportunidad de estar solo, debe evitar estar solo, debe de buscar del amor de Cristo en sus hermanos, en su pastor, en la palabra de Dios, en la oración. Así es de que deja de lado la vergüenza. Acércate en la oración a nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace entender que Él tiene compasión por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Que tú estarás enfrentando la situación tal vez como carnal y no con el corazón. Con el corazón y la fe puestos en Dios. En la angustia siempre evaluaremos las condiciones económicas, las condiciones morales. Tal vez te sentirás sin solución alguna. Tal vez sentirás que perteneces a la injusticia, porque estás en injusticia, que te consume la maldad. Tal vez estás pensando eso. Pero es entonces cuando debemos conseguir los brazos del buen pastor, ir en pos de sus brazos, de sus alas, entender lo que es el amor de nuestro Señor. En la angustia, muchas veces, el ser humano tiende a engañarse a sí mismo, a sí misma, y ni siquiera recuerda las bondades que ha escuchado, que ha leído, y le da temor. Esto le impide al ser humano postrarse en la adoración. Pero bendito el Señor Dios Todopoderoso por su grande amor, por su bondad, porque Dios es bueno, más que bueno. Es misericordioso, es un Padre eterno y un pastor tierno. Es un Padre amoroso y un pastor lleno de compasión. Es paciente hasta que te perfeccione en la obra, hasta que perfeccione la obra en ti. El abrigo del Altísimo es morada del lugar en el que habitas, en el que habitarás. Es ese lugar que habitas cuando estás reconfortado en Él. Como estamos cubiertos con Él. Todo lo que nos sobreviene no nos cae a nosotros, sino al abrigo, por lo que nos cubre. Hace que todo lo que esté pasando a nuestro alrededor pase de largo sin dañarnos. Dios te llama en esta noche y te dice: amigo, amiga, déjate cobijar, déjate abrigar, cubrir en medio de tu crisis, porque estando bajo el abrigo, bajo el cobijo de Dios, eso no te tocará. Te dice el Señor que te sacará de la angustia. Y también te dice: sacaré lo peor de ti en tu crisis.
para que brille la excelencia de Dios en ti. Te dice el Señor, sacaré lo peor de ti en tu crisis para que brille mi excelencia. Te dice el Señor en este momento. Y que sepas que Él es y no algún hombre. Él es. Es tiempo de que reconozcas quién es Jesús. Es tu esperanza. Reconócelo. Es tu coraza. En Él debemos confiar. Pon tu amor en Él. Pon tu confianza en Él. Arrepiéntete de tu maldad y de tus malos caminos. El Señor te dice, estaré contigo en la angustia y me glorificaré en medio de tu crisis. Él está en un presente continuo, en una acción continua actualmente y sigue estando continuamente. Hace hoy, mañana y siempre. Mostrará su gloria. En medio de tu situación, de tu crisis, en medio de todas circunstancias, se glorificará y saciará tu vida de largos días, mostrándote su salvación. Tenemos que estar plenamente convencidos en todo momento que nuestro Señor es fiel, es santo, es amoroso. No por lo que somos, sino por que Él es bueno, perfecto, misericordioso. No permitas bajo ninguna condición que la angustia se apodere de ti. Cuando evaluamos las circunstancias, las situaciones con el enojo carnal y quitamos la mirada del Señor, todas las dificultades se engrandecen, se magnifican y se vuelven como una avalancha en contra de nosotros. Contaminamos nuestro corazón, nuestra mente de tal manera que no vemos la salida. Cuando confundimos la presencia de Dios en su misericordia y la negamos. Cuando tu fundamento sea la certeza de que Dios toma el control de tu vida, vas a poder caminar sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación. Lo importante es que tu corazón se llene de fe. Camina en firmeza, sabiendo que Él lo hará. Camina firme con la frente en alto, sabiendo que Dios lo hará. Espera cosas buenas en tu vida, porque estarás confiando en Él. Y poderoso es Dios, Él que hará un milagro para ti, porque así ha prometido a los que confían en Él. Cuán hermosa promesa. Recuerda, ¿quién eres tú? Y piensa, ¿qué razón tiene Dios para llenarte de su espíritu? ¿Qué razón tiene Dios para tocar tu ser? ¿Qué razón tiene Dios para cobijarte, abrigarte? Yo te invito, amigo, amiga, que ejercites tu fe para vivir en santidad. Y los que están llenos de su espíritu, disfruten su sanidad, su salvación, y la cuiden con temor y temblor. Y los que aún no lo están, los que aún no están llenos del Señor, de su espíritu, que todos ustedes tengan la sed de recibirlo. Amigo, amiga, toma la decisión de dejar que el Señor te dirija, que Él tome las riendas de tu vida. Ríndete a su autoridad. Con el tiempo notarás que el poder de Dios irá creciendo, aumentando en ti. Y tu carne se doblegará ante la presencia de Dios. Se volverá menos dominante. En vez de insistir en hacer tu voluntad, te encontrarás haciendo la voluntad de Dios.
No se trata de una vida perfecta, sino de una vida obediente a la palabra de Dios. Todos podemos tropezar, pero cuando estamos llenos de la presencia de Dios, nos apresuramos a confesar nuestra falta, a levantarnos, a sacudirnos del polvo, a apartarnos del pecado. Entonces tenemos que estar contentos porque el Señor prometió darnos promesas, señales. Así es de que habla con el Señor en este momento y dile: tú dijiste, estas señales seguirán a los que creyeren. Señor Todopoderoso, quiero ser un creyente más firme. Te prometo seguirte y servirte. Ayúdame, Señor, a crecer en gracia hacia ti, en que todo lo que hagamos te agrade. Recuerda que seremos juzgados según el aprovechamiento que le demos a nuestro tiempo. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, nos recuerda todas estas cosas. Yo te digo también, te recuerdo que nuestra vida es muy corta. Vivámosla con intensidad, pero con santidad. Así es, nuestra vida es un segundo en este átomo impalpable del tiempo, en este presente, que es un tiempo sin tiempo, donde palpita la eternidad. Si tú, amigo o amiga, has escuchado este mensaje hasta aquí, reconoce que necesitas la ayuda de Yeshua HaMashiach para que Él pueda sanar física y espiritualmente todo tu ser. Solo tienes que recibirlo como tu Señor y como tu Salvador personal. Y es muy fácil decirle: Señor, perdona mis pecados. Quiero pedirte que anotes mi nombre allí en tu libro de la vida. Te recibo en este momento como mi único Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios. Sé que moriste en la cruz por mis pecados, pero que resucitaste el tercer día, y sé que tú no perdiste tu poder allí en la cruz. Yo hoy en este momento me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Hermano, dile al Señor que salve tu alma. Hoy que tienes tiempo, hay esperanza, comienza a hacerlo en este momento. Yo solo te digo aquí ya en este momento, entrega tu camino al Señor, confía en Él y el resto Él lo hará. Salmo 37:5. Amigos, yo creo en la promesa de Dios. ¿Y tú? Hay muchas promesas en la palabra de Dios, pero te dejo esta, que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, y yo los aliviaré. Mateo 11:29. Yo creo en la ayuda de Dios. ¿Y tú? Si tú crees, dile al Señor: quiero seguirte, quiero servirte, te acepto como mi Señor y mi salvación. Porque cada día de nuestras vidas cuenta y hay que vivirlo al máximo, con santidad. Yo te recuerdo por último que la Biblia también nos dice que porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiesa a voz alta a nuestro Señor Jesucristo. Clama a Él. Dile: Señor, perdóname porque te he herido. Porque también las veces que he herido a las personas, también lo hago a tu persona. Saldremos fortalecidos de toda experiencia, de todo obstáculo, de toda adversidad, solo si confiamos en el poder del Señor. Poder para romper con los viejos moldes en cada uno de nosotros, para poder vivir con entereza y que la sangre de Cristo, el unigénito, el que es como Dios, el que es Dios, nos cubra y nos fortalezca, para que hagamos que nuestras vidas valgan. Me despido de ti, no sin antes recordar a tu conciencia, a tu alma, que Cristo prometió regresar por su iglesia y que ese día puede ser hoy. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Si no, es tiempo de meditar
y comenzar a prepararnos. Recuerda que tenemos una cita los lunes y los jueves en punto de las 7 p.m. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Estéreo 103.3 FM, la voz de los milagros. Hasta la próxima.